¿Y si te digo que hay entidades que están guardando millones de datos cifrados que para ellos mismos son hoy indescifrables? Pero, ¿y en 10 años? ¿Qué pasará cuando los ordenadores cuánticos sean capaces de descifrar esta información y estas mismas entidades usen la tecnología para hackear la economía? Soy Roman Rey. Y yo, Ángel Rey. Si estás listo para entender en profundidad temas técnicos de blockchain y tecnología, bienvenido a Signolabs. Sigue escuchando. Román, hoy en día veo mucho en las noticias estos temas de que los ordenadores cuánticos van a hackear Bitcoin, que van a hackear los sistemas informáticos, que tendrán nuestras contraseñas. ¿Esto es realista y cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir el 24 de enero de 2031, que cae en sábado. No, es broma. O sea, si te pudiera decir realmente una fecha, sería un prodigio o te estaría mintiendo compulsivamente. Entonces, realmente, mi opinión en esto, aún queda tiempo para que la computación cuántica sea capaz de romper la criptografía actual. Y es más, te diría que las expectativas que están puestas hoy en día sobre la mesa son muy, muy altas y hay mucho hype. Piensa que hay un montón de inversores que tienen que su apuesta para hacerse billonarios el día de mañana, asumiendo que la computación cuántica va a pegar una explosión. Y estas empresas mismas que están invirtiendo en desarrollo de ordenadores cuánticos están a pérdidas a día de hoy, incluso teniendo una valoración en bolsa altísima. Entonces hay una mezcla de hype, una mezcla de miedo, una mezcla de FOMO. Entonces, me está diciendo que mis inversiones en empresas de computación cuántica son muy malas. Yo te diría que es el triple desde tu campo, de espaldas y con los ojos cerrados a pata coja. Porque, realmente pensaba que me iba a hacer millonario con estas inversiones de... Realmente es una buena apuesta a la tecnología, pero no se sabe... O sea, yo creo que va a llegar tarde o temprano, pero adivinar el plazo es la clave, ¿no? Porque yo tengo que admitir que la primera que compré, me acuerdo que la compré un poco por encima y luego miré las ventas y no había ventas. O sea, que había ayudas del gobierno de Estados Unidos que tenían contratos como testing, pero no tenían muchas... O sea, yo he caído mucho en la trampa, digamos, pero sigo en ellas. Claro, ese es el nivel. Tienes también a gente que busca invertir en algo súper exótico y entonces pues se empiezan a generar como un eco de quantum computing y tal, que no se sabe nunca cuánto hay de cierto. Yo creo que quantum computing va a llegar y es una cuestión de tiempo. La cosa es predecir cuándo. Porque también, o sea, esto no es obviamente recomendación de inversión. Igual si inviertes tanto dinero ahora y luego vos haces un por mil, pues felicidades. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieras metido ese dinero en otro sitio más estable? O al final depende de ti mismo. Vale, pero digo, más o menos hablamos de 50 años, 100, ¿cuál es el número mágico? Pues esto es lo conocido como cuándo va a llegar lo que se conoce como el día Q, el Q-Day, ¿no? El día en el que el ordenador cuántico va a ser lo suficientemente potente para romper los estándares de criptografía actuales, ¿no? Estamos hablando de que los sistemas de hoy en día están basados, muchos de ellos, en encriptación de clave pública, ¿no? Y estos van a ser los que van a ser vulnerables. O sea, toda aquella autentificación que protege la información guardada digitalmente se va a ir a tomar por saco, básicamente. Que por cierto tenemos un episodio que hablamos de criptografía, lo recomendamos si queréis entender cómo funciona exactamente. De hecho, en ese episodio explicamos cómo funciona la clave pública y la clave privada, que es la tecnología que, por ejemplo, utiliza Bitcoin para cifrar y para asegurar la red. Y también mencionábamos que en un futuro va a poder ser hackeada, ¿no? Y realmente hoy vamos a explicar por qué el ordenador cuántico supone una amenaza para Bitcoin. Y el ordenador cuántico, yo lo que siempre he leído es que es muy rápido. Y por eso es lo que amenaza a los sistemas, porque supera al ordenador clásico en computación. ¿Esto es cierto? Pero realmente no es que sea simplemente un ordenador más rápido. Es que este ordenador cuántico es más bueno, es muy, muy eficiente al hacer un cierto tipo de operaciones. Entonces, un ordenador convencional funciona con bits, que son estos ceros y unos de los que siempre habla la gente de ingeniería. Estos ceros y unos simplemente representan estados. 0 apagado, 1 encendido. Entonces, tú imagínate que combinas con transistores, que son como unos pequeños elementos de silicio. Tú imagínate que empiezas a combinar estos estados, ¿no? Si uno está encendido y el otro está apagado, pues entonces que siga apagado. Que si uno está encendido y otro también, pues sí, pues con diferentes
lo que se llaman puertas lógicas, tú consigues hacer operaciones matemáticas, entonces con las operaciones matemáticas consigues hacer cálculos, con esos cálculos acabas teniendo todo el ordenador que tenemos hoy en día. O sea, basamos todos en el ordenador clásico, lo basamos en bits, que son como 1, 0, 1, 0, 0, o sea, combinaciones de estas dos posibilidades, ¿no? Que eso, pues, es binario, ¿no? Porque hay dos posibilidades. Y con las combinaciones hacemos acciones. Sí, bueno, con eso consigues pues, ejecutar instrucciones de operaciones y hacer cálculos al final. Entonces, en los ordenadores cuánticos también hay transistores, pero no es lo que utilizan para hacer las computaciones. Los transistores, de hecho, están hechos con materiales semiconductores, como el silicio, de ahí Silicon Valley, ¿no? La zona de Estados Unidos, que no es por la silicona, sino que es por el silicio. Y los ordenadores cuánticos hay diferentes maneras de hacerlos, o sea, hay un montón de tipologías. Pero antes me gustaría explicar lo que es el equivalente al bit en un ordenador cuántico, que es lo conocido como qubit. Qubit de quantum. Exacto, quantum bit. Pues el qubit no es simplemente un bit más rápido. Es un bit que puede estar encendido, apagado, ¿no? Como el bit normal, y también puede estar encendido y apagado a la vez, lo que se conoce como superposición. Hay gente que lo describe que es como tirar una moneda, donde el resultado es cara o cruz, pero mientras está en el aire son las dos a la vez. Pero esto no es del todo preciso porque cuando la moneda está en el aire está en un estado desconocido, ¿no? Porque todavía no ha acabado de girar y no ha caído. Pero en el caso de los qubits, este estado realmente está en los dos a la vez, en 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos que con un bit tradicional tenemos dos estados, ¿no? Piensa en un interruptor, encendido o apagado. Si tenemos dos interruptores, o sea, 2 bits, podemos tener 4, ¿no? Donde, pues, si haces todas las combinaciones de encendido y apagado, pues tienes 4 estados en total. Y si tienes 3 bits, pues puedes llegar a 8, ¿no? Pues cuando tienes qubits, esos 3 qubits pueden estar en una superposición de todas las combinaciones a la vez. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando está en ese estado, tú puedes hacer operaciones matemáticas sobre ese estado procesando los 8 diferentes caminos del laberinto al mismo tiempo, en lugar de ir uno por uno. Entonces, por ejemplo, con 300 qubits ya tienes más estados que átomos en el universo observable. Pero entonces, ¿con 300 qubits hackeamos todo o qué? Ahí ya luego entraremos un poco más en detalle porque hay que entender lo que es un qubit físico y un qubit lógico. Pero esto al final, cuando decimos que tenemos 300 qubits y que podemos representar más que los átomos en el universo observable, no significa que un ordenador de 300 qubits pueda crear un universo, sino que puede procesar y explorar una cantidad de información y posibilidades inabordable para cualquier ordenador clásico. O sea, permite resolver problemas complejos de, por ejemplo, simulación molecular, optimización, química, que hoy en día parecen imposibles porque no tenemos la computación para eso. O sea, realmente no es la velocidad lo que diferencia a un ordenador cuántico de uno clásico, sino la forma en la que solucionan los problemas. Exacto, no es que podemos simplemente correr ahora nuestras aplicaciones y nuestros videojuegos muchísimo más rápido, sino que ciertas operaciones matemáticas, por ejemplo de optimización o factorización, van a ocurrir muchísimo más rápido. Entonces sí que es la ventaja de la computación cuántica, la velocidad. Sí, pero no aplicada a como generalmente. Es la velocidad aplicada a esos ciertos problemas. Vale, o sea, podemos decir que la computación cuántica no va a reemplazar a la clásica en todos los ámbitos, sino en algunos particulares que necesitan un tipo de soluciones. Exacto, piensa en simulaciones científicas que requieren millones de caminos de exploración. O sea, no es que tú vas a utilizar ahora TikTok con un ordenador cuántico, eso sería una aberración, sino que para estos problemas de simulaciones, de experimentos que se hacen científicos, se van a aplicar los ordenadores cuánticos para resolver, por ejemplo, estas operaciones. Todo esto me suena muy teórico. ¿Tenemos ya aplicaciones reales donde la computación cuántica se puede aplicar? Pues sí, por ejemplo, simulación molecular, un ordenador clásico pues puede aproximar las interacciones cuánticas. ¿Qué es una simulación molecular? Una simulación molecular es, por ejemplo, para el diseño de un fármaco, ¿no? Tienes que experimentar con diferentes moléculas y ver cómo van a interaccionar entre ellas. Entonces, con el ordenador tradicional se puede hacer, pero utilizando aproximaciones, y con el ordenador cuántico no hace falta simular los comportamientos cuánticos de esas moléculas. Entonces, piensa en diseño de nuevos fármacos, diseños de nuevos materiales
o por ejemplo, catalizadores industriales, fertilizantes, todo esto se va a poder optimizar mucho más. O sea, entiendo bien que la computación cuántica nos permite obtener los resultados de muchas combinaciones de factores y que esto es un avance muy fuerte porque puedes, para un test farmacológico, que permitas hacer la combinación de X, Y moléculas y que gracias a eso, con millones de veces, puedes encontrar unos resultados más óptimos. No sé bien cómo funciona en los ensayos pues químicos, pero no es que realmente pruebes a fuerza bruta todos, ¿no? Uno tras otro, sino que tú pones la condición de qué es lo que quieres conseguir, cuál es la solución que quieres conseguir, y el ordenador cuántico, solo aquellas soluciones que son las correctas van a ser las que se repiten. Entonces las opciones que son aleatorias, que no tienen sentido, pues van a ser ruido y esas se van a cancelar entre sí y solo aquellas correctas van a quedarse. Vale, y luego has comentado antes que para optimización también tiene un sentido aplicar este tipo de computación. Claro, tú piensas en todos los problemas donde tienes que encontrar la solución entre millones de opciones, ¿no? Pues cualquier problema donde haya muchísimas combinaciones, pues y en vez de quieres explorarlas todas, va a ser un ejemplo. Piensa, por ejemplo, rutas de reparto. Hay un ejemplo donde Volkswagen hizo un experimento con Quantum Computing para optimizar el tráfico en Lisboa. Luego también hay empresas que están experimentando con optimización de carteras de inversión, detección de fraude e incluso pues aerolíneas que están intentando optimizar los horarios de sus vuelos con Quantum Computing. Pero entonces, claro, para mí, por ejemplo, la ruta de reparto, ¿no? Yo me había imaginado que se pone a combinar todas las calles posibles para llegar al destino y toma la más corta o la más rápida, pero tú me has dicho que no hace una fuerza bruta y compara todas las posibilidades, sino que ya escoge las mejores. Porque en la fuerza bruta tú pruebas todas las opciones, ¿no? Una tras otra. El ordenador cuántico no funciona con fuerza bruta. Es como que tú simulas todas estas rutas a la vez. No todos los caminos los simulas a la vez. No es que vas uno tras otro, falla uno tras otro y lo haces muchísimo más rápido. Sino que pruebas todas a la vez porque tienes esta sobreposición de estados y entonces ahí solo la solución correcta es la que da el resultado al final. Y las que son incorrectas son un ruido y como que se van cancelando entre ellas. Entonces, también hay aplicaciones para la inteligencia artificial o el machine learning o deep learning, donde no es realmente que reemplacen las GPUs. Por ejemplo, las GPUs, las tarjetas gráficas, son buenas en multiplicar matrices y matrices y matrices, pero aquí realmente los ordenadores cuánticos no ayudan en esto, sino realmente a la optimización de este camino que intentas buscar para la solución óptima. También, por ejemplo, en simulaciones de meteorología, en logística, el mítico problema del viajante, ¿no? Encontrar esta ruta óptima entre millones y millones de puntos. Y también en criptografía. Y aquí es donde se abre la caja de Pandora, donde se abre el melón de la criptografía y de por qué el temido Q-Day, ¿no? El día Q, es tan temido. Es tan temido porque muchas personas que tienen invertido en criptomonedas pues piensan que pasará en 10 años cuando un ordenador cuántico sea capaz de descifrar mi clave privada. De hecho, me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí. No es realmente que el valor de tus criptomonedas se va a ir a cero cuando los ordenadores cuánticos lleguen y sean potentes para romper la criptografía, sino que esto va a suceder mucho antes, cuando las expectativas de que los ordenadores cuánticos rompan la criptografía sean mainstream, ¿no? O sea, me estoy diciendo que no en 10 años, sino que en 5 el valor de las criptomonedas se va a ir al pique. Claro, es por eso que ahora hay muchísimas empresas invirtiendo en criptografía, en mejorar en la criptografía postcuántica, que son sistemas criptográficos que son seguros contra ataques cuánticos. Entonces, la criptografía de hoy en día, esto no solo afecta ni a Bitcoin ni a cripto, sino afecta a toda la criptografía que tenemos hoy en día. Pues hoy, para la criptografía de hoy en día está basada en problemas matemáticos que hoy tardaríamos millones de años en resolver con los ordenadores convencionales. O sea, me imagino un ordenador clásico ejecutándose durante millones de años para poder descifrar una clave privada, ¿no? Exacto, solo una. Y al final, pues en nuestro día a día utilizamos muchísimas claves, muchísimos sistemas de claves públicas y privadas. Al final, este es el sistema que protege Internet, ¿no? Es el algoritmo, por ejemplo, de RSA, que se basa en la factorización de números grandes. Entonces, aquí hay un algoritmo basado en que utilizan los ordenadores cuánticos, que se llama Shor, donde revienta el RSA, básicamente. Explícame RSA para tontos.
Porque es que no quiero entrar ahora en P por Q igual a no sé qué, o sea, no tenemos tiempo para eso. Vale, ¿tú conoces los números primos? Sí. Dime 3. Mi primo Víctor, mi primo... no. O sea, los primos 1, 3, 5... Mal. O sea, el 1 no es primo porque se puede dividir solo por el mismo. Y para que sea primo necesitas 2 divisores, pero no vamos a entrar ahí. O sea, lo has dicho bien, ¿no? Pues has dicho 2, vale, 3, 5... porque el 2 se puede dividir entre 2 y entre 1, y el 1 solo entre 1, entonces no es primo. Pero o sea, tú has mencionado 2, 3, 5, 7, pues si tú sigues, yo qué sé, 13 tal, pues hay infinitos números primos. Entonces tú imagínate que coges números primos enormes, pero enormes, y los multipliques entre sí. Son números primos enormes aleatorios y los multipliques entre sí, ¿no? Entonces, este resultado al final que te va a dar va a ser tu clave pública. Si yo te doy la clave pública, no puedes deducir cuáles fueron los números primos iniciales, porque es una operación matemática muy difícil. Tienes que factorizar esta clave pública, esta multiplicación, el resultado de la multiplicación. Tienes que encontrar cuáles eran P y Q. O sea que la computación es tan compleja para encontrar los números que he multiplicado para encontrar mi output, que es muy difícil calcularlo, y por eso me da seguridad de que nadie va a conseguir encontrar esos números. Exacto. Un ordenador clásico tardaría más que la edad del universo en factorizar un número de 2048 bits. Un ordenador cuántico, con aproximadamente entre 4.000 y 10.000 qubits lógicos, lo haría en horas, usando el algoritmo de Shor. Espera. O sea, antes hemos dicho que con 300 qubits podíamos representar los átomos del universo. Incluso más. Observable, evidentemente. Pero con 4.000, 10.000, entonces, ¿qué hacemos? ¿5 universos? No entiendo. Pues sí, al final necesitas tanta computación que no es factible. O sea, gracias a eso, gracias a que es tan difícil, tú no puedes coger y hackearte la cuenta de Facebook. Entonces, gracias a eso está protegida la criptografía. Pero cuando llegan los ordenadores cuánticos, esto se puede poner en jaque. Has mencionado la palabra lógico después de qubit. ¿Qué es un qubit lógico? Podemos entender un qubit lógico como un qubit útil. Están los qubits físicos, que son los que están en el hardware, en el ordenador, que normalmente necesitas muchos qubits físicos para tener uno lógico. Y al final los qubits lógicos son los útiles. Y estamos hablando de que igual necesitas 1.000 qubits físicos para tener uno útil. Entonces, no entiendo nada. O sea, útil, ¿qué significa esto? ¿Por qué es útil? Pues porque es el que realmente te proporciona, o sea, te sirve, o sea, para hacer las operaciones, ¿no? Piensa que, vamos a poner una metáfora, es la del mensajero. Tú envías un mensajero de Barcelona a Madrid para que te entregue una carta. Y ese mensajero tiene un fallo de pues el 1% de veces pierde el paquete. Pues igual, si es un mensaje, no te importa. Pero, claro, si quieres enviar algo importante, no vas a enviar solo un mensajero. Igual envías 100 mensajeros. Y si falla el 1%, te va a fallar menos veces. Entonces, con los ordenadores cuánticos pasa lo mismo. Los qubits físicos fallan, porque al final para un ordenador cuántico es una habitación enorme. ¿Que falle qué significa? ¿Que no encuentra solución? Queda un error. O sea, queda una solución incorrecta. Tú piensas que al final el ordenador cuántico es una habitación enorme que tiene que estar a muchísima temperatura, creo que incluso más frío que el espacio exterior. Entonces necesitas condiciones de laboratorio extremas para mantener esa temperatura y tiene que ser un sistema súper aislado. La mínima vibración, la mínima cambio de temperatura, la mínima pues interferencia electromagnética fastidia el ordenador cuántico. Entonces eso hace que al final, aunque lo tengas tan frío como el espacio, más frío que el espacio exterior, pues hay ciertos qubits físicos que como que, por así decirlo, se rompen, ¿no? Como que fallan. Entonces lo que haces es redundancia. Tienes muchos para que solo los que fallen sean menores que los que no fallan. Entonces al final los que aciertan son los correctos. Hay muchísimo tema tratando de recuperar esos errores, de reducir la cantidad de errores que suceden en los procesamientos. ¿Y todo esto cómo se aplica al hackeo de la clave privada en la criptografía? Pues hemos visto cómo la clave pública y privada funciona mediante la multiplicación de esos dos números primos. Entonces, si tú consigues, dado el resultado, factorizas este resultado, vas a poder encontrar cuál era la clave privada. Y el algoritmo de Shor hace esto utilizando pues, unas técnicas súper específicas, transformada cuántica de Fourier, que no vamos a entrar en detalle, que al final usa como interferencias para que los valores incorrectos se anulen entre sí. Vale, entonces lo que comentas es lo que rompe RSA, que es el algoritmo que genera la clave privada y la clave pública, pero Bitcoin yo sé que no usa RSA.
Bitcoin utiliza ECDSA, que es Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, que esto básicamente utiliza un principio muy parecido al de RSA, pero basado en una geometría de una curva logarítmica, que no vamos a entrar en detalle. Y aquí la cosa es que es incluso más fácil de romper que RSA. ¿Y por qué este algoritmo que se usa en Bitcoin es más fácil de romper que RSA? Pues porque las claves en ECDSA son más pequeñas. Son, por ejemplo, 256 bits en vez de 3072 bits que tiene RSA. Entonces, el problema es que el tamaño de la computadora cuántica que necesitas para romper una clave depende directamente de la longitud de esa clave, del tamaño de esa clave en bits, no de lo compleja que sea la matemática que está detrás. Entonces, ECDSA utiliza una matemática mucho más compleja, que es mucho más ventajosa porque con una clave más pequeña consigues una complejidad más grande. Pero a la que puedes probar todas estas combinaciones a la vez, ahí tienes una desventaja para ECDSA. ¿Y qué tipo de aplicaciones se van a romper ya y se van a hackear? Pues como hemos dicho, la criptografía actual. Luego tenemos el tema, que es un hackeo que está sucediendo hoy en día, que es el conocido como Harvest Now, Decrypt Later, donde hay empresas y entidades que están guardando millones y millones de datos que hoy en día están encriptados y no los puedes descifrar. La cosa es que en el futuro, cuando estas empresas tengan acceso a la computación cuántica, van a poder descifrar estos datos. Y piensa en secretos de Estado, secretos militares, todo ese tipo de cosas donde hay muchísimos países que están invirtiendo dinero precisamente por eso, para poder básicamente saber todos los secretos que han sucedido a priori. Esto implica que tendremos problemas con Bitcoin y con Ethereum, ¿no? Porque si podemos derivar la clave privada de la pública, entonces vamos a poder hackear todos los wallets. De hecho, me gustaría tratar el caso de Bitcoin y Ethereum como un caso especial, porque se estima, según un estudio de Deloitte en 2022, que el 20% del supply de Bitcoin, son 4 millones de Bitcoin, podrían ser hackeables cuando llegue el día Q. Y teniendo ECDSA roto, como tú has dicho, puedes derivar la clave privada a partir de la clave pública. Se podrían falsificar las firmas digitales y se podrían robar fondos de cualquier dirección cuya clave pública ya esté expuesta. Vale, porque repasamos. Tenemos pública y privada, ¿no? La pública es la que está expuesta en la blockchain cuando haces una transacción y la privada la tienes tú solo. ¿Qué pasa? Si tú nunca haces una transacción, no expones la clave pública, entonces un ordenador cuántico no te puede hackear. Pero si tú haces una transacción y expones la clave pública, está en la blockchain, cualquiera puede leer tu clave pública. Hoy en día no puede hacer nada, pero un ordenador cuántico podría tomar este string, esta combinación de números y letras, y derivar la clave privada, lo que implica que tendría la pública y la privada y podría hackearte tu dirección. Entonces, para digerir cómo los ordenadores cuánticos pueden hackear Bitcoin, yo te he dividido así como 3 niveles, ¿no? De ordenados de menor impacto a mayor impacto. El primero es el ataque al mempool. Tú cuando estás enviando Bitcoin desde tu wallet, en ese momento, un ordenador cuántico, una persona podría coger tu clave pública que está expuesta, entonces deriva la clave privada y cambia la transacción para enviársela, por ejemplo, a él. Entonces, él simplemente pone una fee más grande, una comisión más grande, por lo que los mineros la van a coger porque es más suculenta, ¿no? Tiene más reward, más recompensa. Entonces, esa transacción va a ser la que se va a confirmar. Luego también tenemos el problema de las direcciones reutilizadas, donde cuando has enviado una transacción, esta clave pública ya ha quedado expuesta para siempre. Por lo que entonces todo el saldo restante en esa dirección, en ese wallet, va a quedar va a quedar expuesto ya. Algún ordenador cuántico podría otra vez coger la clave pública y entonces impersonarla. O sea que si nunca he hecho una transacción con mi wallet, estoy a salvo. Exacto. Debería estar a salvo, a no ser que sin querer el wallet, al ponerlo a staking y tal, la hayas expuesto a la clave pública. Y luego está el momento más crítico de todos. Las monedas de Satoshi o las Lost Coins, ¿no? Esto afecta a los wallets que son más antiguos de 2009. Donde antes, al principio, cuando en las primeras versiones de Bitcoin, se utilizaba el P2PK, que es el Pay to Public Key, ¿no? Donde tú pagabas directamente a una public key en vez de a un wallet. Entonces, claro, porque ahora usamos una dirección que es un hash de la public key, para que escondemos la public key, ¿no? En el hash. Pero antes se enviaba directamente la public key. Este es el caso, por ejemplo, de las monedas de Satoshi.
¿no? O sea, se estima que hay como 1 millón de Bitcoin de las wallets originarias de Satoshi que no se han movido desde entonces, que se dan como por perdidas y que claro que si nadie, por ejemplo, las migrara, estas monedas están ahí para siempre, no tienen un propietario, porque no sabes si Satoshi sigue vivo o, por ejemplo, las demás monedas que se han perdido y tal. Estos bitcoins son bitcoins perdidos. Entonces, si nadie, por ejemplo, los migrara, los ordenadores cuánticos, un atacante podría robarlos. Y esto, claro, esto supone una amenaza, porque estamos hablando de 1 millón de bitcoin expuestos hoy en día que no se han movido desde 2009. Si estos ahora salen de bitcoins, los empiezan a vender y tal, podría incluso cambiar el valor de bitcoin del mercado. A primera vista, esto me parece como muy grave, ¿no? Como que va a pasar, ¿no? Y ¿por qué voy a tener yo Bitcoin si yo sé que va a pasar esto, ¿no? Explícame. Claro, la comunidad de Bitcoin es muy grande, hay muchas empresas invertidas, hay mucha gente metida que tiene intereses económicos en Bitcoin. Entonces yo me imagino aquí que ya hay personas pensando en esto, porque si yo lo sé, lo saben 1000 personas que están muy metidas y que su vida depende de Bitcoin porque su empresa está basada en eso, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas existen hoy en día para prepararse contra ataque cuántico contra Bitcoin? Pues hay 2 BIPs, ¿no? 2 Bitcoin Improvement Proposals, que son las maneras que tiene Bitcoin de actualizarse. Que por cierto tenemos un episodio que hablamos justamente de cómo se actualiza Bitcoin, muy recomendable para entender cómo esas propuestas funcionan por detrás. Exacto. Donde se propone, por ejemplo, primero un hard fork, sería la primera opción, ¿no? Pues sería un hard fork que básicamente pues una bifurcación de la red de Bitcoin, donde se migraría a una criptografía postcuántica. Ya existen a día de hoy, desde 2024, algoritmos criptográficos que son seguros contra ordenadores cuánticos, como Crystals, Dilithium, hay un montón así de nombres raros. Y además que no sería el primer hard fork, porque ya Bitcoin hizo un hard fork que me he explicado en el episodio que hemos comentado antes, que tenemos a Bitcoin Cash y Bitcoin actual, que se separaron en un momento determinado del tiempo. También tenemos que habría que hacer una quema de las direcciones vulnerables con los fondos inactivos. Por La ejemplo, segunda propuesta sería una quema. O sea, la primera sería un hard fork y la segunda una quema, ¿no? O sea, la quema significa pues como desactivar o borrar estas bitcoins, por ejemplo, de Satoshi que están como en wallets muertas. Luego también sería la migración voluntaria de los usuarios a las nuevas direcciones resistentes, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes Bitcoin, pues si tú no haces nada, te lo hackearán. Entonces tienes que voluntariamente mover estos Bitcoins a la nueva wallet. Y también entonces la actualización del protocolo de consenso, que se migre todo. Entonces, he mencionado que había O sea, dos tenemos VIPs. 4 propuestas al final, ¿no? Bueno, ese es el roadmap que habría que hacer. O sea, no es que es las 4 que hay que elegir una de ellas, sino que son las 4 que hay que hacer. Son las 4, las milestones, son los pasos que hay que hacer. Entonces tenemos el BIP 360, Pay to Merkle Root. Esta ofrece una nueva dirección donde hay unas mejoras para que la clave pública nunca quede expuesta en la blockchain, solo se queda expuesta al hash. Y esto protegería entonces las monedas nuevas, no las ya expuestas. Y luego tenemos, recién salido del horno, el 14 de abril de 2026, el BIP 361, donde es un BIP que depende de la ejecución del 360, donde no arranca hasta que hay un tipo de dirección nuevo activo, donde la clave pública no está expuesta. Y este BIP 361 propone 3 fases. La fase A, que serán 3 años después de su activación, donde prohíbe enviar a direcciones vulnerables, ¿no? Estas direcciones cuya public key está expuesta. Exacto. ¿No? Luego tenemos la fase B, que durará unos 5 años, donde ECDSA, el algoritmo que se utiliza para la clave pública y privada, van a dejar de ser válidos y las monedas que no se hayan migrado van a quedarse congeladas. O sea, si en 5 años no movieras, después de que se ejecute, no migraras tu wallet, te quedas sin ella, se congelan. Y luego está la fase C, que está todavía en debate, es como opcional, está investigándose, que sería una recuperación de estas monedas originarias basadas en otro BIP, que no hace falta mencionarlo. Y una cosa me gustaría que quedara claro, es que soluciones hay, y soluciones técnicas existen, no hay que reinventar la rueda, están probadas y existen. Es más bien un problema operacional y político, ¿no? Hay que convencer a toda la red para actualizar, hay que también, nodos, ¿no? Exacto, hay que también conseguir que los usuarios migren, y esto es lo que va a llevar tiempo, y es por eso que se está empezando ya a plantear los problemas e implementarlos hoy, para que el día de mañana, cuando suceda el día Q, todo el mundo haya podido migrar. Y ya por último me gustaría dejar aparte el tema de criptografía y mencionar qué empresas, sobre todo están en bolsa, porque puede ser interesante, están metidas
en la industria de la computación cuántica? Pues hay bastantes, sobre todo cuando digo bastantes, pues al menos de 10. Y cada empresa tiene su enfoque. O sea, tenemos, por ejemplo, a IBM, a Google, a Rigetti, que van por el enfoque usando superconductores, que es como la tecnología más madura, la que está enseñando mejores resultados. Luego tenemos la tecnología de iones atrapados, que es como también una tecnología madura, por ejemplo la de la empresa IonQ, Quantinum. También tenemos luego una tecnología más ascendente, la de átomos neutros, que serían empresas como Oratomic o Pascal. Luego unos experimentos usando unos sistemas de fotónica. Ya aquí son empresas no tan conocidas como PESI Quantum o creo que se llama Xandu. Y luego tenemos, por ejemplo, el enfoque topológico, que es el momento súper épico donde apareció, ¿cómo se llama? El CEO de Microsoft, Satya Nadella, que apareció y dijo, hemos inventado una barbaridad, no sé qué, cuando enseñaron su chip de Majorama, que decían que se habían pasado el juego básicamente, que al final no resultó ser tanto como era, pero era básicamente un experimento que estaban haciendo. Es una tecnología muy experimental que todavía no está dando resultados como debería. Y luego también tenemos otro enfoque que es como la empresa pública de D-Wave, que está haciendo como el reconcilio cuántico. Que esto no es tanto como una computación de propósito general, pero más bien especializado en problemas de optimización. Y como comentario, recordemos que todas las empresas están en modo experimental, es decir, no está muy claro el futuro de la computación cuántica y de las ventas, por lo tanto no es ninguna recomendación de inversión, pero sí que es interesante ver su evolución y cómo van a cambiar el mundo, porque por ejemplo yo conozco IonQ. IonQ presta servicios en la cloud de computación cuántica. Y también yo creo que invertir en esas empresas es una buena manera de perder el dinero, sinceramente. Pero sobre todo a corto plazo. Es el triple que decíamos antes desde el otro campo, ojos vendados. O sea, podría funcionar, no podría funcionar, esto al final el tiempo lo dirá. Y también cabe destacar que hay muchísimas expectativas, muchísimo hype, gente que quiere hacerse billonaria con esto, y es probable que el precio en el que valga en el futuro ya esté ajustado a día de hoy. Y ya para acabar, como conclusión, de mi parte yo diría que Quantum aún no está maduro, le queda mucho tiempo, pero tampoco tanto como para relajarse, y que Bitcoin está amenazado, pero que ya hay propuestas en camino para solucionar el problema. Destacar que las soluciones técnicas ya existen. Tenemos los Bitcoin Improvement Proposals BIP 360 y BIP 361, pero ninguna está activada. Y que el problema real no es criptográfico, no es técnico, sino político. Bitcoin necesita consenso para cambiar cualquier cosa y también hay que alinear a todos los usuarios para que migren sus monedas. Bitcoin tampoco es el único objetivo. Todo lo que usa criptografía de clave pública está en el mismo barco. Y que el ataque Harvest Now, Decrypt Later, o sea, colecciona ahora y desencripta más tarde, está ocurriendo ya y no hay nada de lo que se pueda hacer. Vamos a seguir haciendo episodios en relación a Quantum y su evolución, así que síguenos para no perderte ningún detalle. Y es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao.